Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos, me gustaría primero agradecer al Instituto Electoral de Baja California Sur la oportunidad de participar como expositor en este curso virtual denominado Elementos Fundamentales para una Participación Informada a través de las candidaturas independientes, específicamente dentro del módulo 7 con el tema Procedimientos de Fiscalización. Mi nombre es Enrique Justo Bautista, soy coordinador de auditoría en la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Me toca exponer o platicarles sobre los procedimientos de fiscalización que desarrolla la autoridad electoral dentro de sus atribuciones y facultades. El contenido o el índice para esta presentación está dividido en estos 5 temas, que son facultades de comprobación, factores de riesgo en el ejercicio de financiamiento, y para entrar de lleno ya en los procedimientos que son revisión de gabinete, actividades de campo e intercambio de información. Ahora bien, respecto de los factores del riesgo en el ejercicio del financiamiento, es importante entenderlos porque a partir de que tengamos claro cuáles son los riesgos, podemos hacer la implementación de diversos procedimientos en materia de fiscalización. Y específicamente tenemos 2 riesgos que tienen que ver con el origen de los recursos, y en este sentido la autoridad implementa procedimientos para verificar de dónde emanan o de dónde provienen los recursos que se están utilizando por los sujetos obligados, y en ese sentido detectar el probable financiamiento prohibido o de entes impedidos. El mayor detalle respecto de la licitud del origen de los recursos, pues lo verán en módulos, temas más adelante del mismo módulo. Ahora bien, el otro riesgo tiene que ver con la aplicación de los recursos, cualquiera que sea su origen, es decir, si es financiamiento público o de origen privado, la autoridad implementará procedimientos para verificar que la aplicación o el uso y el destino de estos recursos vayan dirigidos a las actividades que tienen un objeto partidista o un objeto para el cual fueron proporcionados por la autoridad. Ahora bien, entrando de lleno en los procedimientos, tenemos la revisión de gabinete, que consiste en la revisión de las operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización desde las propias oficinas de la autoridad, es decir, sin tener que acudir in situ a la verificación dentro de las oficinas de los sujetos obligados o de los espacios de ellos. Entre otras, destacan las siguientes actividades, que son verificar que el sujeto obligado haya presentado el informe, con todos sus anexos, es importante, y dentro del apartado correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización, hacer cruces de información a través del Sistema Integral de Fiscalización con otras bases de datos u otros sistemas institucionales que concentran el trabajo de campo que realiza la autoridad, del cual también vamos a hablar más adelante. Y, por ejemplo, cuando los sujetos obligados presentan sus informes, debemos de identificar principalmente el cumplimiento de plazos, ¿no?, que se hayan presentado dentro de los plazos establecidos, el registro de las candidaturas, precandidaturas, de los aspirantes a candidaturas independientes y de las propias candidaturas independientes, los anexos, cuentas bancarias, estados de cuenta, inventarios, contratos, entre otros. Y sobre ello, pues la revisión de gabinete consiste en verificar que los informes se hayan presentado dentro de los plazos, comparar que se correspondan a la totalidad de todos los informes, y en el caso de los partidos, pues que se presente un informe por cada precandidatura o candidatura. En el caso de las cuentas bancarias, se revisa la presentación de los siguientes rubros, que son los anexos de apertura, las tarjetas de firma y apertura y actualización de cuentas, los avisos de cancelación y los estados de cuenta y conciliaciones bancarias desde su apertura hasta su cancelación. También es importante destacar que en la revisión de gabinete verificamos que respecto del formato de origen de los recursos, que contenga el nombre del aportante, el monto, el tipo de aportación, el recibo correspondiente y en general la documentación soporte de esas aportaciones. También verificamos que se haya presentado el detalle de la propaganda colocada en vía pública, en medios impresos, en páginas de internet, el contrato de arrendamiento de comodato de las casas de campaña por cada inmueble utilizado, los contratos de servicios firmados con los proveedores por las adquisiciones de los bienes, suministros, servicios, el reporte de los eventos, es decir, si fueron realizados en el tiempo establecido y que hayan presentado, por supuesto, las agendas de eventos, como es obligación. Y por último, la notificación de los gastos correspondientes a las agendas de eventos reportadas. Es importante destacar
que para que el INE realice una fiscalización minuciosa y expedita, la regulación contempla la implementación de un sistema informático para la contabilidad en línea del que les he venido hablando, que es el Sistema Integral de Fiscalización, pero también de un padrón de proveedores para controlar el gasto erogado por los partidos políticos, al que se le denomina Registro Nacional de Proveedores. Ahora, si no existiera estas bases de datos, estos sistemas, sería muy difícil hacer llevar a cabo la revisión de gabinete porque se realiza a través de la explotación de bases de datos que arroja el Sistema Integral de Fiscalización y cruces de datos con el Registro Nacional de Proveedores. Otros de los procedimientos se concentran como actividades de campo, que son propiamente la auditoría, que consiste en la revisión de los comprobantes, la verificación de las operaciones con los proveedores registrados en el Registro Nacional de Proveedores y la confronta entre lo reportado contra el monitoreo y visitas de verificación. Es decir, no nos quedamos solamente con la información que los sujetos obligados proporcionan a través del Sistema Integral de Fiscalización, sino que se implementan actividades para identificar presuntos gastos o actividades y que éstas deban de estar reportadas en el sistema contable. Esos son los cruces y esas son las confrontas que realizamos como parte de los procedimientos. De ello, que se resulte importante la realización de monitoreo de propaganda, que lo hacemos en 3 vías, que sería a través de recorridos para identificar propaganda colocada en la vía pública, y es por ello que se despliega una fuerza importante de trabajo a través del personal en las juntas distritales ejecutivas para hacer estos recorridos por las principales vías de las ciudades y las entidades e identificar a través de estos recorridos pues, propaganda diversa que pudiera no estar reportada por los sujetos obligados, pero que implican un beneficio que por lo tanto deberían de computarse. También hacemos monitoreo en medios impresos, ¿no? En los principales medios impresos, para identificar cuál es aquella propaganda que ha sido pagada y por hacer el cruce, identificar que efectivamente esté reportada. De no estarlo, pues se hace también la cuantificación y se le hace el reproche al sujeto obligado. Y por último, dentro de las propagandas, dentro del monitoreo, hacemos monitoreo a páginas web y redes sociales para también identificar publicidad contratada que beneficie a algún sujeto obligado. También tenemos las visitas de verificación como parte de las actividades de campo, que consisten en verificación de eventos agendados por los precandidatos, aspirantes y candidatos, visitas a las casas de precampaña, apoyo de la ciudadanía y de campaña, y recorridos en avenidas principales para identificar actividades y actos. En resumen, todas estas actividades de campo que se realizan son para tener evidencia de aquellos gastos que estén desarrollándose, que estén llevando a cabo, pero que pudieran no estar reportados por los sujetos obligados. Por último, y no menos importante, tenemos el intercambio de información, que lo tenemos a través de 2 vías, que son las circularizaciones y los convenios. Las circularizaciones que se hacen para comprobar las aportaciones que hayan realizado militantes, simpatizantes y los propios candidaturas y precandidaturas. También hacemos confirmaciones con proveedores para identificar la veracidad y la materialidad de los gastos reportados por los sujetos obligados. Hacemos también confirmaciones con los organismos públicos locales electorales para identificar, entre otras, el financiamiento público que se les ha administrado, con el registro público de la propiedad y secretarías de finanzas para tener información respecto de aquellos bienes que tienen a nombre de los partidos políticos y que coincidan con lo que nos están reportando. Importante también que tenemos convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el Servicio de Administración Tributaria y con la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto porque ustedes, como bien deben saberlo, el Instituto Nacional Electoral en la función de fiscalización no está limitada por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y por lo tanto la unidad técnica de fiscalización es la vía para superarlo. De tal suerte que todos estos intercambios de información se realizan con la finalidad de comprobar la veracidad de los ingresos y de los gastos reportados por los sujetos obligados. De nueva cuenta, pues quiero agradecer al Instituto Electoral de Baja California Sur la oportunidad. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.